hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro del ámbito jurídico, el cual es el principio de proporcionalidad en la detención preventiva. Muchas veces escuchamos sobre personas que pasan meses, incluso años detenidos sin una sentencia. Y bueno, surge la gran pregunta, ¿realmente se les está respetando el derecho a la libertad o a la presunción? Perfecto, el día de hoy tenemos aquí al doctor Romero Leonardo, más conocido como el doctor Hipamo. Un gusto tenerlo aquí. Gracias. Saludos. Sí, no, para mí un placer más bien recibir la invitación, para mí honrado que me tomen como un abogado, como ustedes lo dijeron, de renombre, entonces, o connotado, entonces el honor es mío y yo estoy dispuesto a abordar la temática que han planteado, ¿no? Claro, sí, doctor. Bueno, dentro de lo que ya habíamos anunciado que el día de usted iba a ser nuestro invitado especial, hubieron varias preguntas que nos hicieron en nuestras diferentes redes sociales donde querían preguntarle a usted, pero bueno, trajimos las más importantes a colación y también dentro de algunas están las que formulamos nosotros como equipo. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consiste el principio de proporcionalidad dentro del ámbito jurídico? Claro que sí. Cuando hablamos de proporcionalidad, estamos hablando de una armonía, ¿no es cierto? Y de un equilibrio en cuanto a las sanciones dentro de la normativa para tener prácticamente justicia equilibrada con relación a distintas medidas que se pueden dar. En materia penal, que es mi especialidad, por ejemplo, estamos hablando de la libertad o las medidas restrictivas a la libertad. Y existen tres vertientes, ¿no?, dentro de ese ámbito de la proporcionalidad en materia penal. A criterio aquí, no voy a decir del jugador, casi digo jugador, me hago el juego, el fiscal, ¿no? No, a criterio aquí del suscrito, ¿no es cierto? Existe el principio de la idoneidad, si es la medida más idónea, más eficaz que se puede aplicar. Si no existe otra medida que se pueda aplicar, esa es la vertiente de la idoneidad. La otra vertiente sería la necesidad, si realmente es una medida necesaria para imponer. Y lógicamente está la proporcionalidad como tal, ¿no? Si evidentemente eso va a lograr la armonía, la equidad y el equilibrio de una sanción que nos va a permitir aplicar la justicia. ¿Por qué? Porque en materia penal la regla es la libertad y la excepción es la detención. Y claramente el excelentísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia o Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Romel Saucedo, lo estableció a través de dos instructivos, ¿no? El 18/2025 y el 19/2025, sobre la revisión, inclusive oficiosa, de los jueces, ¿no?, con relación a los plazos de la detención preventiva, tomando en cuenta también que él no interfiere dentro de la imparcialidad de cada jugador y dentro del criterio de la sana crítica de cada jugador, pero se debe revisar hasta de oficio, establece, ¿no?, por el hacinamiento carcelario, entre otras cuestiones que son evidentemente un problema social, ¿no? Porque no es menos cierto que uno visita las cárceles o los penales y es inhumano ver cómo la gente está hacinada, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso tiene que acabarse definitivamente y para eso están nuestras autoridades, para eso es bueno esto que están haciendo ustedes, la grabación pertinente de este podcast, el en vivo que están recibiendo a través de Ius Factus, ¿no? Ius Factis. Ius Factis, no, perdón. Entonces, sin duda alguna, esto claramente enriquece, esto ilustra y esto prácticamente aporta a nuestra sociedad, aporta a nuestro país, aporta a nuestra ciudad, aporta al ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, al momento claramente de aplicar ciertas cuestiones que son necesarias, ¿no? O sea, a los estudiantes de Derecho, a la universidad donde se crea la ciencia. Entonces, esto es preponderante, muy importante, porque de una u otra forma nosotros como abogados litigantes lo vivimos día a día, ¿no? Claro. Discúlpeme que me playé, ¿no? No, está bien. Siempre que las explicaciones que se explaya uno, más que usted, doctor, que tiene mucho conocimiento en esto, son muy importantes y más que todo todos los días se le van a gustar así a nuestro público. Todos los días se aprende, ¿no? Sí. Bueno, doctor, como usted mencionaba, el principio de proporcionalidad es un principio muy importante dentro del ámbito jurídico. Y bueno, según usted, ¿cómo se relacionaría este principio con los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución política?
Bueno, el vínculo es intrínsecamente directo, ¿no? Va vinculado al debido proceso, que el debido proceso es un principio, un derecho y una garantía, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, el debido proceso es uno de los estándares más altos que está precitado en la Constitución Política del Estado, en el artículo 115, acápite 1 y 2, donde los jueces tienen que brindar una protección efectiva a la sociedad, a la colectividad, y asimismo se garantiza el principio de la presunción de inocencia. Entonces, ese principio va concatenado y va vinculado también al artículo 6 del Código de Procedimiento Penal, ¿no es cierto? Ajá. O sea que no estamos bajo una teoría de la culpa inquisitiva, como era la época prácticamente de las indulgencias en Roma, ¿no? Recordemos que el derecho romano es una fuente, ¿no?, del derecho boliviano, entonces el ordenamiento jurídico. Entonces, prácticamente antes se pagaban indulgencias en la época de Marco Tulio Cicerón, en la época del César y todas esas cuestiones, León XIII, ¿no?, que vino ya el edicto de Milán, ¿no? Después que el renacentismo, hablemos prácticamente para no caer en error, el tema del catolicismo cristiano, ya digamos, ¿no? Con el tema de los papados y todas esas cuestiones. Entonces, antes tenías que pagar indulgencia. Entonces, no estamos bajo esa teoría ritualista, inquisitiva, finalista del derecho penal, ¿no es cierto? Estamos hoy bajo una teoría garantista, y lo dicen los grandes precursores del derecho, como Klaus Roxin, el alemán, en su libro, que lamentablemente ya falleció el erudito alemán, en su libro Derecho Procesal Penal, establece prácticamente los lineamientos del funcionalismo garantista del debido proceso. Otro de los derechos fundamentales y garantías constitucionales es la presunción de inocencia, ¿no? Asimismo, la igualdad y la seguridad jurídica, entre muchos compilados y tratados internacionales, que eso está vinculado al principio de convencionalidad y constitucionalidad del 410 y 256 de la misma Constitución, y lógicamente entre pactos y tratados internacionales dentro del ámbito prácticamente de ese principio de proporcionalidad. Especialmente en materia penal tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no?, que garantiza en el artículo 7 y 8 todas estas cuestiones, ¿no? Y me sigo explayando, creo, ¿no? Está bien. No le den cuerda a ese abogado, dice, ¿no? No, está perfecto, doctor. Otra de las siguientes preguntas que también tenemos dentro del tema es, ¿qué finalidad tiene usted, o en base a su criterio, sobre la detención preventiva según el ordenamiento jurídico? Perdón, la pregunta es, ¿qué finalidad tengo yo? Sí, la primera, en su criterio. Según yo, ¿qué finalidad tiene la detención preventiva? Exactamente. La detención preventiva, sí. Ya. Creo que la pregunta está un poco oscura, ¿no? Un poco genérica o ambigua, porque en realidad la finalidad de la detención preventiva es una medida extrema, ¿no es cierto? Sí. Porque la regla es la libertad. El artículo 23 de la Constitución Política del Estado advierte, establece y presupuesta que se garantiza el derecho a la libertad, y nadie puede ser restringido a su sagrado derecho a la libertad, a no ser en los límites que establece la ley. Y ahí estamos hablando del principio de legalidad del artículo 13 de la Constitución Política del Estado, perdón, del Código de Procedimiento Penal, Código Penal, no procedimiento penal. Porque el principio de legalidad te está diciendo, no puedes privar de libertad a una persona si no existe un mandamiento, ¿no? Si no existe realmente, por ejemplo, en los casos de los particulares, si no existe flagrancia in situ, ¿no es cierto?, infragante, o sea, te pillaron, digamos, en el acto, qué sé yo, con las manos en la masa, llamémoslos así, sí, ¿no? Entonces, el principio, la regla es la libertad, la detención es la excepción, es una medida extrema, lógicamente se tiene que revisar. Hay 10 medidas restrictivas anteriores, si mal no me equivoco, el 231 bis del Código de Procedimiento Penal modificado por la ley 1173 y el 1226, tenés 10 medidas anteladas que podés aplicar. Entre ellos, por ejemplo, está el grillete electrónico. Y el grillete electrónico, que esperemos que con este nuevo gobierno, felicitando ya a los nuevos gobernantes, se pueda establecer ya el presupuesto a través del ministro de Economía, que establezca el grillete electrónico, que está en la ley, por ejemplo, pero se tiene que aplicar, ¿no es cierto? Ahora, por falta de recursos, decía el anterior gobierno, que no se aplicaba, hoy tienen que hacer las gestiones prácticamente el Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio de Finanzas, ¿no? Doctor, tras la explicación súper amplia, doctor, ¿cómo se conjuga la presunción de inocencia con la aplicación de medidas cautelares restrictivas de libertad? Esta pregunta nos hace Carlos, @123, le mandamos un saludo. Carlos, @123, a ver, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cómo se conjuga la presunción de inocencia con la aplicación de medidas cautelares restrictivas de libertad? ¿Cómo se conjuga la presunción de inocencia
con las medidas cautelares, ¿no es Sí, cierto? exacto. Ya. Lo que estábamos hablando hace un momento, o sea, evidentemente toda persona es inocente salvo se demuestre lo contrario a través de pruebas tasadas ya en un juicio, o sea, demostrando su teoría del caso, lógicamente. En el nuevo sistema penal acusatorio que hoy tenemos en Bolivia, prácticamente se tiene que establecer y dar un juicio público contradictorio y tiene que librarse una sentencia condenatoria ejecutoriada. Entre tanto y cuanto no se ve, no se advierta y no se determine esta situación demostrado en un juicio con sentencia ejecutoriada, porque recordemos que hay un recurso de apelación restringida, hay un recurso de casación, hay revisión extraordinaria de sentencia, inclusive puede haber una compulsa, un fraude procesal, aunque más se ve en materia civil, pero hay acciones de libertad y acciones constitucionales de defensa como la acción de amparo constitucional, entre otras, ¿no es cierto? Por la debida motivación en la fundamentación y otras cuestiones. Entonces, yo creo, básicamente, si bien es una pregunta sui generis, ¿no? La conjugación es que la presunción de inocencia, ¿no? O sea, las medidas cautelares son dispositivas, las medidas cautelares son prácticamente temporales, son excepcionales, se deben aplicar en base a la sana crítica, al sano juicio, la lógica, la ciencia, la experiencia del jugador, de acuerdo a los elementos que le evacúe el Ministerio Público y la parte acusadora o la parte civil, ¿no es cierto? Entre tanto y cuanto se demuestren elementos consistentes del tipo penal que se adecuan a la conducta del tipo, de la persona, del imputado, denunciado, encausado o acusado, entonces podríamos nosotros determinar probablemente autor, ¿no? O sea, se garantiza, por eso lo dice el debido proceso en el artículo 115, ¿no? Se conjugaría, entonces, absolviendo la pregunta de Carlos, @123456789, bueno, ya me perdí, ¿no? Que prácticamente está vinculado al tema de que el debido proceso es una garantía, es un derecho y un principio, y entre tanto y cuando no se tenga la sentencia condenatoria ejecutoriada, se garantiza la presunción. La persona es inocente, debe ser tratada como tal, ¿no? Se presume su inocencia. Claro. Perfecto. Claro. Perdón, creo que estoy hablando. Sí, este abogado mucho habla, dice, ¿no? También tiene su café, por favor, Doc. Me han dado ganas de jugar a ajedrez, le cuento. Una partida después. Me encanta el ajedrez. Mi padre de niño me hacía jugar ajedrez. Qué lindo. Una partida después de la Sí. entrevista. Yo creo que tenía un fin, ¿no? Sabía que iba a ser abogado de repente.